Buenas tardes, mi nombre es Ana Luz Ramos Soto y estamos participando junto con la doctora Laura Irene Gaitán Borges el tema de rezago educativo en el estado de Oaxaca y la educación digital. Es muy importante retomar en dónde se ubica el estado de Oaxaca, dado que es una entidad que se ubica en la región sur-sureste de la República Mexicana, la cual es marcada con una desigualdad económica y altos índices de marginación, pero a la misma vez es rica en patrimonio cultural tangible e intangible. El tema de investigación tiene como pregunta de investigación que si el rezago educativo en el estado de Oaxaca en los años 2010-2024 generan una brecha digital, y el objetivo general fue analizar los niveles del rezago educativo del espacio geográfico que estamos analizando en el periodo 2010-2014 y su influencia en las políticas públicas. Como hipótesis, se manejó que existe una correlación en las variables de rezago educativo y políticas públicas destinadas a la educación en el estado de Oaxaca, generando como resultado una brecha digital. De acuerdo a los datos del Coneval, se puede observar desde el año 1970 cómo el estado de Oaxaca ha quedado en el grupo de muy alto índice de marginación. Para el año 2020 vuelve a quedar el estado de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco con el índice de marginación muy alto, lo que indica que tenemos una población de 15 años y más que es analfabeta, una población de 15 años y más que no tiene la primaria terminada, que las condiciones de la vivienda de la población es sin luz, agua potable, sin drenaje. Para los estudios que han hecho de la marginación aseguran que este indicador de marginación permite analizar si las políticas públicas alcanzaron un desarrollo regional en cierto espacio geográfico. En este caso podemos ver que el estado de Oaxaca desde el año 1970 las políticas públicas no han generado un desarrollo regional, por lo menos en la región sur-sureste de la República y en el estado de Oaxaca. Con datos tanto del Coneval como del INEGI del periodo 2020-2024, el rezago educativo es muy alto, el índice de marginación también muy alto, como acabamos de observar en la diapositiva anterior, donde podemos ver el mapa de la República Mexicana. De acuerdo a los datos que estamos observando, tanto de la pirámide poblacional como datos de los niveles de pobreza y otros indicadores, podemos ver que datos del gobierno del estado de Oaxaca del año 2024, como vemos una pirámide poblacional donde vemos más mujeres que varones, el 52% de mujeres con respecto a los hombres. Una característica que podemos ver en algunos municipios del estado de Oaxaca es la feminización de la pobreza, donde el hombre ha emigrado en busca de mejores condiciones de vida y como tal la mujer se queda como proveedora y protectora de la familia. De ahí que podemos ver los niveles de pobreza en ese periodo de estudio en el estado de Oaxaca, el 58.4% de pobreza, de lo cual podemos ver que el 38.2% corresponde a la pobreza moderada, el 20.2% pobreza extrema. Podemos ver una población vulnerable por una carencia social, el 29.2%. Cuando medimos la pobreza, la podemos medir por dos formas, ya sea por ingresos o por canasta básica. En este caso lo estamos viendo por salarios mínimos y podemos ver cómo la población es vulnerable por ingresos el 3%. Algo muy importante que podemos analizar es que existe a nivel nacional también de la República Mexicana altos porcentajes de pobreza, tanto de la entidad de Oaxaca con respecto a la entidad, la República Mexicana, más alto en los niveles de pobreza del estado de Oaxaca. Algo muy importante que debemos de señalar es que podemos estar hablando de una pobreza crónica, dado que venimos manejando que a lo mejor las políticas públicas en el último sexenio lograron reducir los niveles de pobreza, pero no la población vulnerable ni a la desigualdad económica, porque más adelante vamos a ver el rezago educativo
que es muy alto en el estado de Oaxaca, y por lo tanto podemos ver que sí disminuyeron los niveles de pobreza, pero otros indicadores, que es el más importante, el de la educación, vemos que hay un rezago educativo. En la respuesta a la pregunta de investigación utilizamos un método correlacional estadístico, en el cual manejamos un periodo del año 2000 al 2023, el rezago educativo a nivel primaria, a nivel secundaria y el rezago educativo total con respecto a la marginación, donde vemos que hay una correlación positiva alta de 0.90%. Recordemos que la correlación mide la fuerza que existe de una variable con respecto a la otra. Entonces podemos ver que sí existe una correlación positiva tanto del índice de marginación como el rezago educativo de la población de niveles primaria, secundaria y el total de rezago educativo. A lo mejor algunas estadistas pudieran mencionar que dentro del índice de marginación va la variable educación y que a lo mejor por eso sale alto la correlación, pero aquí recordemos que en el rezago educativo estamos viendo aquella población pues, que tiene condiciones precisamente que ha quedado rezagado en esa variable que es educación. Por lo tanto, la hipótesis que se plantea se acepta con una correlación positiva alta y un 95% de confiabilidad de que los datos que se obtuvieron con fuentes de información secundaria y al correlacionar las variables salió positiva. Como tal, al aceptar la hipótesis de investigación, vemos que el estado de Oaxaca existe una brecha digital persistente. En trabajos de investigación que se han realizado, mencionan que el estado de Oaxaca, la infraestructura necesaria para conectividad sigue siendo débil, y a pesar de que se ha pregonado en las políticas de gobierno, persisten pocos avances significativos. Del mismo modo, también hay poca disponibilidad del acceso a Internet de buena calidad, y donde existe, y el costo del servicio y de los dispositivos necesarios resulta inalcanzable para la mayoría de la población. Recordemos que la pobreza se está midiendo por ingresos, por salarios mínimos, entonces podemos ver que la población, pues al no tener un salario alto, no le permite accesar al Internet o a tener en un momento determinado artículos que puedan conectarse con Internet. La baja calidad de la señal y los altos costos para la adquisición de servicios y equipos se suman a las concepciones dominantes sobre la tecnología, que tienden a privilegiar a las poblaciones urbanas y a las poblaciones jóvenes, productivas, sobre el resto, perpetuando una brecha digital en términos lingüísticos de género y etnias, ¿no? Recordemos que Oaxaca es un estado de 570 municipios con 8 regiones geográficas y donde se hablan diferentes lenguas indígenas y también diferentes tipos de gobiernos, como es el usos y costumbres, que es el sistema normativo interno, pero también por partidos políticos. Muchas gracias, agradezco la atención. Vemos aquí la fuente de información en la cual pudimos accesar a través de la Agencia de Desarrollo Integral de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Muchas gracias.